Mauricio, oficialmente en español la República de Mauricio, es un país soberano insular ubicado en el suroeste del Océano Índico, a unos 900 kilómetros de Toamasina, ciudad en la costa oriental más cercana de Madagascar en África y, aproximadamente a 3.800 kilómetros en dirección suroeste del Cabo Comorin en el extremo sur de la India. Su capital y localidad más poblada es Port Louis. Además de la isla de Mauricio, la República incluye las islas de San Brandón o Cargados Carajos, Rodríguez y las islas Agalega. Mauricio forma parte de las Islas Mascareñas, junto a la isla francesa de la Reunión, a unos 170 kilómetros al suroeste. Etimología. Mauricio fue nombrado primero Dina Arobi por navegantes árabes durante la Edad Media, que fueron los primeros en visitar la isla. En 1507 los marineros portugueses encontraron la isla deshabitada. La isla aparece con el nombre de Cirne en los primeros mapas portugueses, probablemente debido a la presencia del doudou, ave no voladora que era abundante en ese momento. El marino portugués Pedro de Mascarenas, dio el nombre de Islas Mascareñas al archipiélago. En 1598 una escuadra neerlandesa al mando del almirante Wybrand van Barwick desembarcó en Gran Port y nombró la isla Mauricio, en honor del príncipe Mauricio de Nassau, estatúder de los Países Bajos. Más tarde la isla se convirtió en una colonia francesa y pasó a llamarse Ile de France. El 3 de diciembre de 1810 los franceses tuvieron que cederla, tras la derrota de Napoleón. Bajo el dominio británico el nombre de la isla volvió a Mauricio. También se conoce comúnmente como Mauritius en inglés, Maurice o Ile Maurice en francés y Maurice en criollo. Historia. Mientras que el gran conocimiento de los marineros árabes y malayos sobre Mauricio se dio desde el siglo X, los portugueses llegaron en 1505. La isla se mantuvo deshabitada hasta 1638 cuando fue colonizada por los neerlandeses. Ellos nombraron la isla en honor del príncipe Mauricio de Nassau. Debido a cambios climáticos, los ciclones y el deterioro del suelo fértil, los neerlandeses abandonaron la isla algunas décadas después. Los franceses controlaron la isla durante el siglo XVIII y la nombraron Ile de France. A pesar de ganar la famosa batalla de Grand Port, iniciada el 23 de agosto de 1810 en la que las fuerzas navales francesas al mando del comodoro Guy Victor Duperré vencieron a las fuerzas británicas comandadas por Nesbitt Willoughby, los franceses fueron derrotados por los británicos al norte de la isla, en Cabo Malheureux, un mes después, y el 6 de diciembre de 1810 Mauricio capituló ante el vicealmirante Albemarle Alberti. Ello significó la pérdida de la posesión a favor de los británicos y la posterior reversión de la isla a su nombre antiguo. En 1965, el Reino Unido separó al archipiélago Chagos de Mauricio para crear el territorio británico en el Océano Índico con la finalidad de utilizar esas islas estratégicas con finalidades defensivas junto con los Estados Unidos. A pesar de que el gobierno de Mauricio estuvo de acuerdo con dicha maniobra en ese momento, los posteriores gobiernos han reclamado esas islas señalando que la separación fue ilegal a la luz del derecho internacional. La independencia fue conseguida en 1968. El país se convirtió en una república dentro de la Commonwealth en 1992. Mauricio ha sido una democracia estable con elecciones libres regulares con un récord positivo de respeto a los derechos humanos y ha atraído considerables inversiones extranjeras logrando uno de los ingresos per cápita más altos de África. Mauricio apunta a ser el conector de negocios del Océano Índico. Se están buscando actualmente nuevas oportunidades de negocio en la banca y el sector tecnológico, además de ser una de las islas más bellas del continente. Gobierno y política. El jefe del Estado de Mauricio es el presidente, que se elige para un periodo de 5 años por la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral mauriciano. La Asamblea Nacional tiene 62 miembros elegidos por sufragio directo y popular y comprende entre 4 y 8 miembros elegidos por las minorías que representan las minorías étnicas, dependiendo de los resultados de la elección. El gobierno está encabezado por el primer ministro y un consejo de ministros. La isla de Mauricio está dividida en 20 distritos electorales que eligen 3 miembros cada uno,
mientras que Rodríguez es un distrito electoral único que elige 2 miembros. Después de una elección general, la Comisión de Supervisión Electoral puede nombrar hasta 8 miembros adicionales con miras a corregir cualquier desequilibrio en la representación de las minorías étnicas en el Parlamento. Este sistema de nominación de miembros es comúnmente llamado el mejor sistema de perdedores. El partido político o la alianza de partidos que gana la mayoría de los escaños en el Parlamento forma el gobierno. Su líder se convierte en el primer ministro, que elige el gabinete de entre los miembros elegidos de la Asamblea, excepto el fiscal general, que no puede ser un miembro elegido de la Asamblea. El partido o alianza política que tiene la segunda mayoría más grande forma la oposición oficial y su líder es normalmente nombrado por el presidente de la República como el líder de la oposición. La Asamblea elige un presidente, un vicepresidente y un vicepresidente de comisiones como algunas de sus primeras tareas. Mauricio es una democracia con un gobierno elegido cada 5 años. Las elecciones generales más recientes se llevaron a cabo el 10 de diciembre del 2014 en los 9 distritos de la isla principal así como en la región autónoma de la isla de Rodríguez, considerada el 10º distrito. Desde las últimas elecciones, el jefe de gobierno fue Sir Anerood Jugnaus, quien ya fue 3 veces primer ministro y una vez presidente de Mauricio, hasta su renuncia en 2017, siendo entonces sucedido por su hijo Pravind Jugnaus, como líder del partido de gobierno, el Movimiento Socialista Militante. Históricamente, las elecciones siempre han seguido el patrón de un sistema bipartidista, lo que también se cumplió en esta ocasión donde la saliente coalición MSM-MMM-PMESD se enfrentó a la Alliance Social que incluyó a PMEXD, Les Verts, MR, MSD and MSM. En aspectos internacionales, Mauricio es parte de Naciones Unidas, Unión Africana, Commonwealth, Comisión del Océano Índico, entre otros organismos. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Mauricio ha firmado o ratificado. La situación de los derechos humanos es buena en el marco de la democracia estable de Mauricio, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala violaciones ocasionales de los derechos humanos por parte de la policía. El sistema de justicia penal funciona lentamente. Se garantiza la libertad de prensa y de expresión. Según el Departamento de Estado estadounidense, el gobierno de Mauricio respeta en general los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, se han criticado algunas cuestiones de derechos humanos, la tortura y los malos tratos a sospechosos y detenidos por parte de las fuerzas de seguridad, el hacinamiento en las cárceles, el acoso y la intimidación a periodistas, la violencia y la discriminación contra las mujeres, los abusos y la explotación sexual de los niños, la discriminación contra las personas que viven con el VIH/SIDA y contra las minorías sexuales, las restricciones a los derechos de los trabajadores, la discriminación antisindical, el trabajo forzoso y el trabajo infantil en general. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2002 trabajaba alrededor del 1,4% de los niños de entre 10 y 14 años. Mauricio ocupa actualmente el puesto 56 según la clasificación de la libertad de prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras, una organización no gubernamental internacional dedicada a la libertad de prensa. Defensa y seguridad. Todas las funciones militares, policiales y de seguridad en Mauricio son llevadas a cabo por 10.000 personas en servicio activo bajo la dirección del Comisionado de Policía. La Fuerza de Policía Nacional, que cuenta con 8.000 miembros, se encarga de hacer cumplir la ley en el país. La Fuerza Móvil Especial, de 1.400 miembros, y el Servicio Nacional de Guardacostas, de 688 miembros, son las 2 únicas unidades paramilitares de Mauricio. Ambas unidades están compuestas por oficiales de policía en largas rotaciones a esos servicios. Asesores militares de India y el Reino Unido trabajan con la Fuerza Móvil Especial, la Guardia Costera Nacional y el Escuadrón de Helicópteros de la Policía,
y los agentes de policía mauricianos reciben formación en India, el Reino Unido y Francia. India y Estados Unidos imparten formación a los oficiales de la Guardia Costera Nacional en ámbitos como la marinería y la aplicación de la ley marítima. La Unidad de Lucha contra la Droga y el Contrabando es la rama de la MPF que garantiza la represión legal de la proliferación de drogas en Mauricio y las islas exteriores. En 2015, el entonces comisario de policía Mario Novin impulsó la escuadra antirrobo, que sustituyó a la extinta SS Ura Atwailars. El CP Novin nombró al inspector Seeguo para dirigir la ARS en 2017. Pero el ascenso de Seeguo a inspector jefe suscitó inquietud entre sus colegas. En 2020, el nuevo comisario de policía Servan Singh trasladó a Seeguo a Pointe-aux Cannoniers antes de desmantelar la ARS. El Servicio Nacional de Guardacostas es una rama de la MPF que se creó en 1988 y está formado por el Escuadrón de Buques de Patrulla número 1 y el Escuadrón Aéreo Marítimo. El NCG ha estado modernizando su flota introduciendo un buque de patrulla en alta mar de clase Coura, el CGS Barracuda, en 2015, 2 buques de patrulla de clase Saroujini Naidu, el CGS Victory, en 2016, y el CGS Valiant, en 2017, y 10 lanchas interceptoras rápidas GSL de 14,5 m, en 2016. El Escuadrón Aéreo Marítimo se creó en 1990 y opera una flota de ala fija compuesta por 3 Aldournie y 228 y un Britten Norman Defender BN-2T para misiones de búsqueda y rescate y vigilancia de las aguas territoriales. El Defender entró en servicio en 1992, el primer Dournier y 228 entró en servicio en 1990, el segundo en 2004 y el tercero en 2016. El Do-288 puede equiparse con vainas de cañón de 7,62 mm. El NCG cuenta con una unidad táctica marítima creada en 2010, la Unidad de Comandos o Fuerza Especial de Comandos. La unidad de comandos se entrena con el Marcos de la Armada India y con el 2º Regimiento de Infantería de Marina Paracaidista del Ejército francés con sede en Reunión, que forma parte de la FAZSOI. Relaciones exteriores. Mauricio mantiene relaciones sólidas y amistosas con diversos países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Considerada parte de África geográficamente, Mauricio mantiene relaciones amistosas con los estados africanos de la región, en particular con Sudáfrica, que es con mucho su mayor socio comercial continental. Los inversores de Mauricio están entrando gradualmente en los mercados africanos, en particular en Madagascar, Mozambique y Zimbabue. El patrimonio político del país y su dependencia de los mercados occidentales han dado lugar a estrechos vínculos con la Unión Europea y sus Estados miembros, en particular Francia. Las relaciones con la India son muy fuertes tanto por razones históricas como comerciales. Mauricio estableció relaciones diplomáticas con China en abril de 1972 y se vio obligado a defender esta decisión, junto con los contratos navales con la URSS en el mismo año. Mauricio es miembro de la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad de Naciones, la Francofonía, la Unión Africana, la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, la Comisión del Océano Índico, el COMESA, y formó parte de la Asociación de la Cuenca del Océano Índico. Sistema legal. Mauricio tiene un sistema jurídico híbrido que se deriva del derecho consuetudinario británico y del derecho civil francés. La Constitución de Mauricio establece la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y garantiza la protección de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Mauricio cuenta con un sistema judicial de estructura única que consta de 2 niveles, el Tribunal Supremo y los tribunales subordinados. El Tribunal Supremo está compuesto por varias divisiones que ejercen su jurisdicción, como el Tribunal de Maestría, la División de Familia, la División Comercial, la División Penal, la División de Mediación, el Tribunal de Primera Instancia en procedimientos civiles y penales, la Jurisdicción de Apelación, el Tribunal de Apelación Civil y el Tribunal de Apelación Penal. Los tribunales subordinados están constituidos por el Tribunal Intermedio, el Tribunal Industrial,
los tribunales de distrito, el Tribunal de Fianzas y Cumplimiento y el Tribunal de Rodríguez. El Comité Judicial del Consejo Privado es el último tribunal de apelación de Mauricio. Tras la independencia, Mauricio mantuvo el Consejo Privado como su más alto tribunal de apelación. Las apelaciones ante el Comité Judicial contra las decisiones del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo pueden hacerse de derecho o con la autorización del tribunal, como se establece en el artículo 81 de la Constitución y en el artículo 70 de la Ley de Tribunales. El Comité Judicial también puede conceder una autorización especial para apelar de la decisión de cualquier tribunal en cualquier asunto civil o penal, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 81 de la Constitución. Organización político-administrativa. El territorio mauriciano se divide en 9 distritos y varias dependencias. Distritos de Mauricio: Black River, Flac, Grand Port, Moca, Pamplemuses, Plains Williams, Port Louis, Riviere-du-Rempart. Saban. Dependencias de Mauricio. Rodríguez, es considerado informalmente como el 10º distrito de Mauricio. Agalega. Cargados Carajos, territorios reclamados por Mauricio. Archipiélago Chagos, administrado por Reino Unido como parte del territorio británico del Océano Índico. Isla Tromelín, Basas da India, Isla Europa, Islas Gloriosas y Juan de Nova, administradas por Francia como parte de las islas dispersas del Océano Índico. Banco Nazaret, Banco Sudán, Banco Saya de Mala. Geografía. Playas. A la isla de Mauricio se la conoce en el mundo como la Isla Playa. Perdida en medio del Océano Índico, este pequeño pedazo de paraíso está rodeado de lagunas. Los diferentes tonos azules ilustran los fondos cristalinos del mar. El agua permanece a una temperatura caliente todo el año. Cada fin de semana, las familias vienen a hacer picnic en la playa entre las melodías de los vendedores de helados. El nudismo es común en las playas públicas, los hoteles de la isla no lo aceptan aunque pueden tolerar el topless. Clima. Situada cerca del Trópico de Capricornio, Mauricio tiene un clima tropical. Hay 2 estaciones, un verano cálido y húmedo de noviembre a abril, con una temperatura media de 24,7 grados y un invierno seco relativamente fresco de junio a septiembre con una temperatura media de 20,4 grados. La diferencia de temperatura entre las estaciones es de solo 4,3 grados. Los meses más cálidos son enero y febrero con una temperatura máxima media diurna que alcanza los 29,2 grados y los meses más frescos son julio y agosto con temperaturas mínimas medias durante la noche de 16,4 grados. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 900 mm en la costa y los 1500 mm en la meseta central. Aunque no hay una temporada de lluvias marcada, la mayoría de las precipitaciones se producen en los meses de verano. La temperatura del mar en la laguna varía entre 22 a 27 grados C. La meseta central es mucho más fría que las zonas costeras circundantes y puede experimentar hasta el doble de lluvia. Los vientos alisios dominantes mantienen el lado este de la isla más fresco y traen más lluvia. Ciclones tropicales ocasionales generalmente llegan entre enero y marzo y tienden a interrumpir el clima habitual durante algunos días, trayendo fuertes lluvias. Biodiversidad. El país alberga algunas de las plantas y animales más raros del mundo, pero la población humana y la introducción de especies no autóctonas han amenazado su flora y fauna autóctonas. Debido a su origen volcánico, su antigüedad, su aislamiento y su terreno único, Mauricio alberga una diversidad de flora y fauna que no suele encontrarse en un área tan pequeña. Antes de la llegada de los portugueses en 1507, no había mamíferos terrestres en la isla. Esto permitió la evolución de una serie de aves no voladoras y especies de grandes reptiles. La llegada de los humanos supuso la introducción de especies exóticas invasoras, la rápida destrucción del hábitat y la pérdida de gran parte de la flora y fauna endémicas. En particular, la extinción del doudo-1 volador, una especie única en Mauricio, se ha convertido en un ejemplo representativo de la extinción provocada por el hombre.
El doudou ocupa un lugar destacado como soporte del escudo nacional de Mauricio. En la actualidad queda menos de un 2% de bosque autóctono, concentrado en el Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro, en el suroeste, la cordillera de Bambús, en el sureste, y la cordillera de Moca-Port Louis, en el noroeste. Hay algunas montañas aisladas, Corps de Garde, Le Morne Brabant, y varias islas mar adentro, con restos de diversidad costera y continental. Más de 100 especies de plantas y animales se han extinguido y muchas más están amenazadas. Las actividades de conservación comenzaron en la década de 1980 con la puesta en marcha de programas para la reproducción de especies de aves y plantas amenazadas, así como la restauración del hábitat en los parques nacionales y las reservas naturales. En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el informe sobre las perspectivas del medio ambiente en Mauricio, en el que se recomendaba la declaración de San Brandon como zona marina protegida. En el informe del presidente de la Fundación para la Vida Silvestre de Mauricio, con fecha de marzo de 2016, Steve Brandon es declarado proyecto oficial de la MWF con el fin de promover la conservación del atolón. El zorro volador de Mauricio es el único mamífero endémico que queda en la isla, y se ha visto gravemente amenazado en los últimos años debido al sacrificio sancionado por el gobierno introducido en noviembre de 2015 debido a la creencia de que eran una amenaza para las plantaciones de frutas. Antes de 2015, la ausencia de ciclones severos había visto aumentar la población de murciélagos de la fruta y el estatus de la especie fue entonces cambiado por la UICN de en peligro a vulnerable en 2014. En octubre de 2018, se autorizó el sacrificio del 20% de la población de murciélagos de la fruta, que asciende a 13.000 de los 65.000 murciélagos de la fruta que se calcula que quedan, aunque su estatus ya se había revertido a en peligro debido a los sacrificios de años anteriores. Geología. Mauricio se encuentra en la placa africana y es de origen volcánico. Se pueden distinguir 3 fases volcánicas. La fase más antigua comenzó hace 10 millones de años y terminó hace 5. Una fase volcánica intermedia comenzó hace 3,5 millones de años y terminó hace 1,7 millones de años. La serie más reciente o actual comenzó hace 700.000 años y se extiende al menos hasta hace 20.000 años. El vulcanismo produjo principalmente lavas basálticas. La isla de Rodríguez también está formada por rocas volcánicas basálticas, para las que una determinación radiométrica de la edad reveló una antigüedad de 1,54 millones de años. En el lado suroeste de Rodríguez, los escombros de coral se acumulan hasta una altura de 62 metros. Archipiélago de Chagos. Mauricio lleva mucho tiempo reclamando la soberanía del archipiélago de Chagos, situado a 1.287 kilómetros al noreste. Administrativamente, Chagos formaba parte de Mauricio desde el siglo XVIII, cuando los franceses colonizaron las islas. Todas las islas que formaban parte del territorio colonial francés de Isla de Francia fueron cedidas a los británicos en 1810 en virtud del acta de capitulación firmada entre ambas potencias. En 1965, 3 años antes de la independencia de Mauricio, el Reino Unido separó el archipiélago de Chagos de Mauricio y las islas de Aldabra, Farquhar y des Rachis de las Seychelles para formar el territorio británico del Océano Índico. Las islas se establecieron formalmente como territorio de ultramar del Reino Unido el 8 de noviembre de 1965. El 23 de junio de 1976, Aldabra, Farquhar y des Rachis fueron devueltas a Seychelles como consecuencia de su independencia. El Biot comprende ahora solo el archipiélago de Chagos. El Reino Unido arrendó la isla principal del archipiélago, Diego García, a Estados Unidos en virtud de un contrato de arrendamiento de 50 años para establecer una base militar. En 2016, Gran Bretaña prorrogó el arrendamiento a Estados Unidos hasta 2036. Mauricio ha afirmado en repetidas ocasiones que la separación de sus territorios constituye una violación de las resoluciones de las Naciones Unidas que prohíben el desmembramiento de los territorios coloniales antes de la independencia y afirma que el archipiélago de Chagos, incluido Diego García,
forma parte integral del territorio de Mauricio tanto en virtud de la legislación mauriciana como del derecho internacional. Tras negar inicialmente que las islas estuvieran habitadas, los funcionarios británicos expulsaron por la fuerza al continente a unos 2.000 chagosianos que habían vivido en esas islas durante un siglo. Para obligar a los habitantes a marcharse, primero las autoridades británicas cortaron los suministros de alimentos, y los que se resistieron fueron amenazados con ser fusilados o bombardeados si no abandonaban la isla. Para asustarles, sus perros y animales domésticos fueron asesinados con gas. En las Naciones Unidas y en declaraciones a su Parlamento, el Reino Unido declaró que no había población permanente en el archipiélago de Chagos y describió a la población como trabajadores contratados que fueron reubicados. Desde 1971, solo está habitado el atolón de Diego García, donde viven unos 3.000 militares y civiles contratados por el Reino Unido y Estados Unidos. Desde entonces, los chagosianos han emprendido un activismo para regresar al archipiélago, alegando que su expulsión forzosa y desposesión fueron ilegales. El artículo 111 de la Constitución de Mauricio establece que Mauricio incluye las islas de Mauricio, Rodríguez, Agalega, Tromelín, Cargados Carajos y el archipiélago de Chagos, incluyendo Diego García y cualquier otra isla comprendida en el estado de Mauricio. El mar territorial y el espacio aéreo sobre el mar territorial y las islas especificadas en el párrafo. La plataforma continental, y los lugares o zonas que puedan ser designados por reglamentos dictados por el primer ministro, cuyos derechos son o pueden llegar a ser ejercidos por Mauricio. Mauricio considera el mar territorial del archipiélago de Chagos y la isla de Tromelín como parte de su zona económica exclusiva. Economía. Desde su independencia en 1968, Mauricio ha conocido una evolución fulgurante. La isla pasó de ser un país de bajos recursos e ingreso per cápita, en el que la economía se basaba en la agricultura, a ser un país con el estatus de país emergente y de constante desarrollo, con ingresos intermedios y en el que la economía diversificada reposa sobre un sector industrial y financiero en pleno crecimiento, sin olvidar la naciente industria del turismo. Durante este periodo de crecimiento económico, el país creció a una tasa del 5 a 6% anual. Este resultado se traduce en una sensible mejora de la calidad de vida y un aumento significativo de la esperanza de vida, una baja en la mortalidad infantil y un gran desarrollo infraestructural. La caña de azúcar constituye el 90% de los cultivos y representa el 25% de las exportaciones. Una sequía histórica perjudicó gravemente la cosecha de 1999. La estrategia de desarrollo llevada a cabo por el gobierno se centra en la inversión extranjera. Mauricio ha atraído a unas 9.000 sociedades offshore, de las que la mayoría se dedican al comercio en la India y África del Sur. En el sector bancario se han realizado inversiones por más de $1.000 millones. La emisión de sellos para colección es también fuente de ingresos. Mauricio tiene una economía de ingresos medios altos, según el Banco Mundial en 2011. El índice de facilidad para hacer negocios 2018 del Banco Mundial clasifica al país en el puesto 25 entre las 190 economías a nivel mundial en términos de facilidad para hacer negocios. Mauricio ha construido su éxito en una economía de libre mercado. De acuerdo con el Índice de Libertad Económica de 2013, Mauricio está clasificado como la octava economía más libre del mundo y el puntaje más alto en libertad de inversión. El sistema tributario del país favorece el desvío de enormes ingresos fiscales con impunidad en detrimento de algunos estados, generalmente africanos. El sector financiero por sí solo representa el 50% del Producto Interno Bruto del país. Mauricio tiene más de 20.000 compañías extraterritoriales. Este sistema también permite la circulación de fondos de origen fraudulento o delictivo. Turismo. El turismo en Mauricio es un componente importante de la economía mauriciana, así como una fuente significativa de sus ingresos en divisas. La industria turística es también un importante pilar económico en la isla de Rodríguez, sin embargo, el turismo no se ha desarrollado en las islas Agalega.
Mauricio es apreciado por los turistas sobre todo por su entorno natural y sus atracciones artificiales, la diversidad multiétnica y cultural de la población, el clima tropical, las playas y los deportes acuáticos. En los últimos 30 años, Mauricio ha pasado de ser una economía de bajos ingresos basada en la agricultura a una economía diversificada de ingresos medios. Gran parte de este crecimiento económico ha sido el resultado de la expansión del sector del turismo de lujo. Mauricio dependía principalmente de las industrias azucarera y textil. Cuando los precios mundiales del azúcar bajaron y la producción textil se volvió económicamente inviable, el gobierno decidió ampliar la industria turística. A lo largo de los años, la mayoría de los visitantes de Mauricio procedían de países europeos. Debido a la recesión económica en Europa en 2011, el gobierno decidió diversificar su mercado ofreciendo vuelos directos a países asiáticos y africanos que estaban experimentando un mayor crecimiento en cuanto a su llegada. El sector turístico está supervisado por el Ministerio de Turismo y Ocio. La Autoridad de Promoción Turística de Mauricio promociona Mauricio realizando campañas publicitarias, participando en ferias de turismo y organizando, en colaboración con la industria turística local, campañas y actividades de promoción en Mauricio y en el extranjero. La Autoridad de Turismo es responsable de la concesión de licencias, la regulación y la supervisión de las actividades de las empresas turísticas, las embarcaciones de recreo, los navegantes y los promotores. También contribuye a la mejora del destino y proporciona asistencia técnica a la isla de Rodrigues. La Association des Hoteliers et Restaurateurs de l'Île Maurice es una organización sin ánimo de lucro creada en 1973 para representar y promover los intereses de los hoteles y restaurantes de Mauricio. Los principales grupos hoteleros de Mauricio son Lux Resorts y Hotels, Beachcomber Resorts y Hotels, Sun Resorts, Constance, Long Beach Resorts, Attitude VLH/Geratillo. Mauricio cuenta actualmente con 2 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a saber, Apravasi Gout y el Paisaje Cultural de Le Morne. Además, el Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro está actualmente en la lista provisional de la UNESCO. Según Statistics Mauritius, el total de llegadas de pasajeros a Mauricio en 2011 fue de 1.294.387 y las llegadas de turistas en el año alcanzaron los 964.642. En 2012, 2 mercados emergentes, la Federación Rusa y la República Popular China, registraron crecimientos positivos del 58,9% y el 38,0%, respectivamente. Según el Banco de Mauricio, los ingresos brutos por turismo fueron de 44.000 millones de rupias en 2012. La previsión de llegada de turistas para 2013 era de 1 millón. Los datos de statsmauritius.gov.mu.org sobre las llegadas de turistas para 2018 muestran que el número de llegadas de turistas para el año 2018 aumentó un 4,3% para alcanzar 1.399.408 en comparación con 1.341.860 para el año 2017-2. Las llegadas de turistas por vía aérea aumentaron un 3,6%, pasando de 1.312.295 en 2017 a 1.359.688 en 2018, mientras que las llegadas por vía marítima aumentaron un 34,3%, pasando de 29.565 a 39.720. 3. El comportamiento de nuestros principales mercados, que representaron el 71% del total de llegadas de turistas en el año 2018. Servicios financieros. Según la Comisión de Servicios Financieros, las actividades financieras y de seguros contribuyeron al 11,1% del PIB del país en 2018. A lo largo de los años, Mauricio se ha ido posicionando como el centro preferido para la inversión en África debido a su ubicación estratégica entre Asia y África, su marco normativo híbrido, la facilidad para hacer negocios, los tratados de protección de las inversiones, los tratados de no doble imposición, la mano de obra altamente cualificada y multilingüe, la estabilidad política,
la baja tasa de criminalidad junto con las modernas infraestructuras y la conectividad. Es la sede de varios bancos internacionales, bufetes de abogados, servicios corporativos, fondos de inversión y fondos de capital privado. Entre los productos y servicios financieros, se encuentran la banca privada, los negocios globales, los seguros y reaseguros, las sociedades limitadas, las sociedades de células protegidas, los fideicomisos y las fundaciones, la banca de inversión y la administración de sedes globales. El tipo impositivo de las empresas oscila entre el 15% y el 17% y el de las personas físicas entre el 10% y el 25%. Aunque el país también ofrece incentivos como exenciones y vacaciones fiscales en algunos sectores específicos para impulsar su competitividad, la prensa suele tachar al país de paraíso fiscal debido a personas y empresas que realizan prácticas abusivas en su sector financiero. El país se ha forjado una sólida reputación haciendo uso de las mejores prácticas y adoptando un sólido marco jurídico y normativo para demostrar su cumplimiento de las exigencias internacionales de mayor transparencia. En junio de 2015, Mauricio se adhirió a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, y cuenta con un mecanismo de intercambio de información con 127 jurisdicciones. Mauricio es miembro fundador del Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional y ha estado a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales y otras formas de delincuencia financiera. El país ha adoptado el intercambio de información de forma automática en el marco del Common Reporting Standard y de la Foreign Accounts Tax Compliance Act. Demografía. Según estimaciones de 2012, la población de la isla ascendía a 1.313.095 habitantes. Mauricio es probablemente la isla más multicultural del Océano Índico. Hay descendientes de gente del sur de Asia, África, Francia, Reino Unido, China y de otros lugares. El idioma oficial en Mauricio para negocios y actividades económicas es el inglés. Sin embargo, son el francés y el criollo las lenguas con las que se comunica la población. Casi la mitad de la población practica el hinduismo. Otras religiones importantes en Mauricio son, el catolicismo, el islam y las iglesias protestantes. De acuerdo con datos de 2012, 5 de las localidades más pobladas de Mauricio superan los 75.000 residentes. Estas son, Port Louis, la capital y ciudad más poblada, Beaubassin-Rose Hill, Bacoas-Phoenix, Curepipe y Quatre Bornes. Religión. Según el censo de 2011 realizado por Statistics Mauritius, el 48,5% de la población mauriciana sigue el hinduismo, seguido del cristianismo, del que el 26,3% es católico, el islam y otras religiones. El 0,7% se declaró no religioso y el 0,1% no contestó. La Constitución prohíbe la discriminación por motivos religiosos y establece la libertad de practicar, cambiar de religión o no tener ninguna. Esta composición religiosa particular se debe a que en la época del Imperio Británico fueron traídos trabajadores del subcontinente indio, y en la época de la colonización francesa llegaron sacerdotes católicos. La Iglesia Católica, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Presbiteriana de Mauricio, los Adventistas del Séptimo Día, las asociaciones de templos hindúes y las organizaciones de mezquitas musulmanas gozan de exenciones fiscales y se les asignan ayudas económicas en función de su respectivo porcentaje de población. Otros grupos religiosos pueden registrarse y estar exentos de impuestos, pero no reciben ayudas económicas. Los días festivos de origen religioso son las fiestas hindúes de Mahashivratri, Ugadi, Thaipusam Kavadee, Ganesh Chaturthi y Diwali, las fiestas cristianas de la Asunción y la Navidad, y la fiesta musulmana de Eid al-Fitr. El Estado participa activamente en su organización con comités especiales que presiden la peregrinación a Ganga Talao para Mahashivratri y la procesión católica anual al lugar de descanso de Jacques-Desire-Laval en Sainte-Croix. Educación. El sistema educativo de Mauricio consta de los sectores de preescolar, primaria, secundaria y terciaria.
La estructura educativa consta de 2 o 3 años de preescolar, 6 años de primaria que conducen al certificado de aprovechamiento de la escuela primaria, 5 años de secundaria que conducen al certificado escolar y 2 años de secundaria superior que terminan con el certificado escolar superior. Los centros de enseñanza secundaria llevan el nombre de colegio en su denominación. El gobierno de Mauricio ofrece educación gratuita a sus ciudadanos desde el nivel preescolar hasta el terciario. En 2013 el gasto del gobierno en educación se estimó en unos 13.584 millones de libras, lo que representa el 13% del gasto total. A partir de enero de 2017, el gobierno ha introducido cambios en el sistema educativo con el programa de educación básica continua de 9 años, que suprimió el certificado de educación primaria. Los exámenes O-Level y A-Level son realizados por la Universidad de Cambridge a través de University of Cambridge International Examinations. El sector de la educación terciaria incluye las universidades y otras instituciones técnicas de Mauricio. Las dos principales universidades públicas son la Universidad de Mauricio y la Universidad de Tecnología, además de la Université des Mascareignes, fundada en 2012, y la Universidad Abierta de Mauricio. Estas 4 universidades públicas y varios otros institutos técnicos y escuelas superiores son gratuitos para los estudiantes a partir de 2019. La tasa de alfabetización de adultos se estimó en un 92,7% en 2015. Mauricio ocupó el puesto 52 en el Índice Global de Innovación en 2021, el primero en África. Idiomas. La Constitución mauriciana no menciona ninguna lengua oficial. La Constitución solo menciona que la lengua oficial de la Asamblea Nacional es el inglés, sin embargo, cualquier miembro puede dirigirse a la presidencia también en francés. El inglés y el francés se consideran generalmente lenguas nacionales y comunes de facto de Mauricio, ya que son las lenguas de la administración gubernamental, los tribunales y los negocios. La Constitución de Mauricio está escrita en inglés, mientras que algunas leyes, como el Código Civil y el Código Penal, están en francés. La moneda mauriciana presenta diversos tipos de escritura latina, tamil y devanagari. La población mauriciana es multilingüe, aunque el criollo mauriciano es la lengua materna de la mayoría de los mauricianos, la mayor parte de la gente también domina el inglés y el francés, suelen cambiar de lengua según la situación. El francés y el inglés son los idiomas preferidos en el ámbito educativo y profesional, mientras que las lenguas asiáticas se utilizan principalmente en la música y las actividades religiosas y culturales. Los medios de comunicación y la literatura están principalmente en francés. La lengua criolla, de base francesa con algunas influencias adicionales, es hablada por la mayoría de la población como lengua nativa. Las lenguas criollas que se hablan en las diferentes islas del país son más o menos similares: el criollo mauriciano, el criollo de Rodríguez, el criollo agalega y el criollo chagosiano son hablados por los habitantes de las islas Mauricio, Rodríguez, Agalega y Chagos. Las siguientes lenguas ancestrales, también habladas en Mauricio, han sido reconocidas oficialmente mediante leyes parlamentarias: el Bhayapuri, el chino, el hindi, el marathi, el tamil, el telugu y el urdu. El Bhayapuri, antaño muy hablado como lengua materna, se ha ido reduciendo con los años. Según el censo de 2011, el 5% de la población hablaba Bhayapuri, frente al 12% del año 2000. Los escolares deben aprender inglés y francés, también pueden optar por una lengua asiática o el criollo mauriciano. El medio de enseñanza varía de una escuela a otra, pero suele ser el inglés en las escuelas públicas y privadas subvencionadas por el gobierno, y principalmente el francés en las privadas de pago. Los exámenes O-Level y A-Level son organizados en inglés por Cambridge International Examinations en las escuelas públicas y privadas subvencionadas por el gobierno, mientras que las escuelas privadas de pago siguen mayoritariamente el modelo del bachillerato francés. Transporte. El transporte en Mauricio se caracteriza por la red de carreteras, puertos y aeropuertos. Al principio, la isla solo era accesible por barco hasta 1922,
cuando aterrizó el primer vuelo en Mauricio. Transporte ferroviario. Desde la década de 1860 hasta la de 1960 existió un sistema ferroviario público e industrial. Debido a la persistente falta de rentabilidad entre 1948 y 1953, se cerró definitivamente en 1964. Desde 1964 hasta 2020, no hubo ferrocarriles en Mauricio. Para hacer frente a la creciente congestión del tráfico por carretera, se ha propuesto un sistema de tren ligero, Metro Express, entre Curepipe y Port Louis. El proyecto consta de varias fases. La primera, de Port Louis a Rose Hill, entró en funcionamiento en enero de 2020. Una vez completado, el sistema cubriría una distancia de unos 25 km, con unas 19 estaciones, muchas de ellas situadas en centros urbanos a lo largo de la ruta con terminales de transporte existentes. El tiempo de viaje de extremo a extremo sería de aproximadamente 41 minutos y los vagones tendrían aire acondicionado. Las distancias varían según la hora del día, pero se espera que sean del orden de 6 minutos en las horas punta. El acceso a las estaciones se haría mediante un sistema integrado de autobuses de enlace cómodos y fiables. También se construirá un ramal de 3,4 kilómetros con 2 estaciones. Red de carreteras. A partir de 2019, hay 2.772 kilómetros de carreteras en Mauricio, de los cuales 1.140 kilómetros son carreteras principales, 913 kilómetros son carreteras secundarias, 104 kilómetros son autopistas y los 615 kilómetros restantes están formados por otros tipos de carreteras. El porcentaje de carreteras pavimentadas es del 98%. El número de vehículos por kilómetro de carretera es de 209. La red de autopistas incluye 3 autopistas principales. La M1 va desde Port Louis hasta el aeropuerto internacional, conectando también Moka, Beaubassin-Rose Hill, Quatre Bornes, Bacoas Phoenix y Curepipe. Su longitud es de 47 kilómetros y es la carretera más importante del país. La M2 va de Port Louis a Grand Valle, en el norte, y conecta también Pamplemuses. Su longitud es de 23 kilómetros. La M3 circunvala Port Louis. La M4 está en fase de contratación. Red de autobuses. Mauricio cuenta con una amplia red de autobuses, con unas 220 líneas y unas 900 paradas. Están operadas por grandes empresas, United Bus Service, así como por otras más pequeñas, Triolet Bus Service y otras, y varios operadores individuales que se organizan en sociedades cooperativas de propietarios de autobuses regionales. Los precios de los autobuses están regulados por el gobierno de Mauricio. Sin embargo, no existe un billete independiente del operador que pueda utilizarse en toda la isla. Transporte aéreo. A partir de 2014, hay 2 aeropuertos en Mauricio y sus dependencias, el Aeropuerto Internacional Sir Seeguo Osagur Rambo-Olam y el Aeropuerto Sir Gaetan Duval. El primer vuelo registrado que despegó de Mauricio fue realizado el 2 de junio de 1922 por el comandante F.W. Jonet. El avión, un biplano monomotor, bautizado como Maurice, había llegado en barco. Para el vuelo inaugural, los terrenos de la Gincana de Bacoa se convirtieron en un aeropuerto improvisado. El 10 de septiembre de 1933, 2 pilotos franceses, Maurice Amat y Paul-Louis Lemerle, volaron de la isla de la Reunión a Mauricio en un avión Potez 43 llamado Monique. Los pilotos aterrizaron en Montchoisy, en el norte de la isla. El 4 de octubre del mismo año, un piloto mauriciano, Jan Haley, despegó de Montchoisy hacia la isla de la Reunión. Sin embargo, nunca llegó y se perdió en el mar. Durante los años siguientes, la pista de Montchoisy se utilizó como aeropuerto para los escasos aviones que aterrizaban en la isla. Sin embargo, en 1942, con la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la isla adquirió una importancia estratégica en el Océano Índico, por lo que el gobierno británico se apresuró a construir un nuevo aeropuerto en el sur de la isla,
en Plaisance. El 24 de noviembre de 1943, el primer avión militar, un Dakota de la Royal Air Force procedente de Nairobi con escala en Madagascar, aterrizó en Plaisance. Cultura. El pasado colonial mixto de Mauricio se refleja en su cultura. Por ejemplo, la cocina de Mauricio es una mezcla de desi, criol, china y europea. En 1847 Mauricio fue el quinto país del mundo en emitir sellos postales. Los dos tipos de estampillas emitidas ese año, conocidas como Red Penny y Blue Penny, son probablemente las más famosas del mundo, muy raras y consecuentemente, muy caras. Las islas de Mauricio, al ser descubiertas, eran el hogar de una especie desconocida de pájaro, que los portugueses llamaron doudou, ya que no parecían muy inteligentes. Para 1681 todos los doudous habían sido exterminados por los pastores o sus animales domésticos. A pesar de ello, el doudou es una de las figuras prominentes en el escudo de armas del país. De las Islas Mauricio es la familia del premio Nobel francés Jean-Marie Gustave Clézieux. El escritor vive parte del año en el país y ha dedicado algunos libros a los recuerdos familiares. Debido a la gran comunidad hindú residente en el país, Mauricio ha sido elegido varias veces para filmar películas, la mayoría de las cuales son producciones de Bollywood desde la India. La última película de ese origen filmada en Mauricio es Garam Masala. Arquitectura. La peculiar arquitectura de Mauricio refleja la historia de la nación insular como base comercial colonial que conectaba Europa con Oriente. Los estilos y formas introducidos por los colonos holandeses, franceses y británicos a partir del siglo XVII, mezclados con las influencias de la India y África Oriental, dieron lugar a una arquitectura híbrida única de importancia histórica, social y artística internacional. Las estructuras mauricianas presentan una variedad de diseños, materiales y elementos decorativos que son únicos en el país e informan del contexto histórico del Océano Índico y del colonialismo europeo. Décadas de cambios políticos, sociales y económicos han provocado la destrucción rutinaria del patrimonio arquitectónico mauriciano. Entre 1960 y 1980, las casas históricas de las zonas altas de la isla, conocidas localmente como campéins, desaparecieron a un ritmo alarmante. En los últimos años se han demolido plantaciones, residencias y edificios civiles, que han sido despejados o renovados drásticamente para construir nuevos edificios al servicio de una industria turística en expansión. La capital, Port Louis, permaneció relativamente inalterada hasta mediados de la década de 1990, pero ahora refleja el daño irreversible que se ha infligido a su patrimonio construido. El aumento del valor del suelo se contrapone al valor cultural de las estructuras históricas de Mauricio, mientras que los costes prohibitivos de mantenimiento y el declive constante de las habilidades de construcción tradicionales hacen más difícil invertir en su conservación. La población en general vivía históricamente en lo que se denomina casas criollas. Literatura. En la isla de Mauricio hay muchas lenguas, y la literatura mauriciana existe en francés, inglés, criollo e idiomas de la India. Los temas principales de la literatura mauriciana son el exotismo, el multirracialismo y el mestizaje, los conflictos raciales y sociales, temas del Océano Índico y más recientemente las corrientes posmodernistas y postestructuralistas, como la coolitud. Tras la independencia en 1968, escritores como Dev Virasamy reactivaron la lengua criolla, considerada entonces como un patois, y escribieron literatura, especialmente teatro. La nueva generación de escritores ha expresado una persistente preocupación por la estructura y los temas más globales. Aunque el creol mauricien es la lengua más hablada en Mauricio, la mayor parte de la literatura está escrita en francés, aunque muchos autores escriben en inglés, bhaeyapuri y criollo. El famoso dramaturgo mauriciano Dev Virasamy escribe exclusivamente en criollo. Entre los autores más importantes se encuentran Malcolm de Chazal, Ananda Devi, Raymond Chasley y Edouard Maunick. Lindsay Cahalan ha sido capaz de forjar un encuentro de imaginarios en la singular configuración social de este polifacético país.
Otros escritores más jóvenes, como Senaz Patel, Natasha Appanna, Alain Gordon Gentil y Carl de Souza, exploran los temas de la etnia, la superstición y la política en la novela. El poeta y crítico Cal Torabulli ha propuesto el concepto de coolitud, una poética que resulta de la mezcla de la diversidad cultural india y mauriciana. Otros poetas son Hassam Wachiyu, Eduard Maunik, Sedli Asone, Yusuf Kadal y Umar Timol. J.M.G. Leclesiou, Premio Nobel de Literatura en 2008, es de origen mauriciano y tiene doble nacionalidad franco-mauriciana. La isla acoge el premio Le Prince Maurice, un galardón literario que celebra y reconoce a los escritores del corazón. El premio está diseñado para destacar la historia del romance literario en todas sus formas, más que para la ficción romántica pura. En consonancia con la cultura literaria de la isla, el premio alterna anualmente entre escritores anglófonos y francófonos. Música. La música tradicional de Mauricio se conoce como música sega, aunque también son populares el reggae, el zouk, el soukous y otros géneros, pero estos últimos no son originarios de Mauricio, a pesar de que famosos cantantes locales, como Keia, combinaron con éxito la música sega con la música reggae para crear el segae mauriciano. Entre los cantantes de sega tradicionales más conocidos de Mauricio se encuentran Tifrere, Marlene Rabaton, Serge Lebrase, Michel Legris y Fanfan. Mauricio tienen muchos músicos con talento y, a lo largo de los años, la música mauriciana ha evolucionado hasta alcanzar niveles internacionales. Hay muchos artistas de jazz y blues en la isla. El segae y el reggae siguen siendo las músicas más populares producidas en Mauricio entre los artistas mauricianos. Gracias a una conexión a Internet decente, hoy en día vemos artistas más evolucionados que interpretan RYB, hip hop, soul, dubstep, club, techno y otras músicas mundialmente conocidas. La sega se suele cantar en criollo. Muchos cantantes habían pensado también en realizar versiones de las canciones del sega, pero luego en su mayoría decidieron no hacerlo para preservar la singularidad y la riqueza cultural de la música local de Mauricio. Los instrumentos originales están desapareciendo rápidamente, dejando paso al conjunto de orquesta más convencional. Sin embargo, a lo largo de las aldeas pesqueras de la costa, se siguen utilizando los instrumentos tradicionales como la rabán, el traeyanggal, la marabán y la guitarra tradicional. Para 2015, algunos de los artistas mauricianos de sega más conocidos eran, Alain Ramanisum, Desiree Francois, Ciacazón. Otros artistas mauricianos más conocidos son Kaka Zulu y Depra Afasi. Gastronomía. La cocina de Mauricio está influenciada por la ubicación tropical de la isla, así como por la diversidad cultural que caracteriza al país. La cocina mauriciana es una mezcla de influencias africanas, chinas, europeas e indias en la historia de Mauricio. La mayoría de los platos y prácticas de las tradiciones culinarias se inspiran en la cultura francesa, en los antiguos esclavos africanos y en los trabajadores indios y migrants chinos llegados durante el siglo XIX. A lo largo de los años, las comunidades que se encuentran en Mauricio han adaptado y mezclado la cocina de los demás a su gusto, lo que ha dado lugar al desarrollo de la cocina mauriciana. Mientras que algunos platos y postres populares son consumidos por los mauricianos de todos los grupos étnicos o comunidades, también hay formas de cocina que siguen siendo claramente étnicas y son exclusivas de una comunidad étnica específica debido a sus conexiones culturales e históricas ancestrales. La comida local, que varía según las comunidades étnicas, refleja por tanto las fuertes influencias tradicionales, culturales e históricas de cada comunidad. Los platos de la cocina francesa se han hecho muy populares en Mauricio. La cocina sino-mauriciana es una de las más frecuentes en los restaurantes de toda la isla. Los ingredientes vegetales más utilizados en la cocina mauriciana son los tomates, las cebollas, el dedo de dama, las berenjenas, el chayote, el ajo y la pimienta. El arroz y los mariscos, como el pescado salado, el marlín azul ahumado, las gambas, el pulpo,
Los langostinos y los cangrejos de río son también ingredientes básicos utilizados en la cocina mauriciana. Las especias, como la pimienta, el cardamomo y el clavo, están muy presentes en la cocina mauriciana. Mauricio era el único hábitat conocido del ahora extinto pájaro doudou. Cuando se descubrió, la isla de Mauricio era el hogar de esta especie de ave desconocida hasta entonces. Los doudou eran descendientes de un tipo de paloma que se estableció en Mauricio hace más de 4 millones de años. Al no tener depredadores que los atacaran, perdieron su necesidad y capacidad de volar. En 1505, los portugueses se convirtieron en los primeros humanos en pisar Mauricio. La isla se convirtió rápidamente en una escala para los barcos dedicados al comercio de especias. Con un peso de hasta 23 kilogramos, el doudou era una buena fuente de carne fresca para los marineros. Se mataron un gran número de doudous como parte de su alimentación. Más tarde, cuando los holandeses utilizaron la isla como colonia penal, se introdujeron nuevas especies en la isla. Ratas, cerdos y monos se comían los huevos de los doudous en los nidos de tierra. La combinación de la explotación humana y las especies introducidas redujo considerablemente la población de doudou. En los 100 años siguientes a la llegada de los humanos a Mauricio, el doudou, que antes abundaba, se convirtió en una ave escasa. El último fue matado en 1681. El doudou figura de forma destacada en el escudo de Mauricio. Festividades. Los días festivos reflejan la sociedad multicultural de Mauricio y la compleja historia del país. Aunque hay 4 fiestas republicanas, las demás se asignan por motivos comunitarios y religiosos. Hay fiestas hindúes, chinas, musulmanas y cristianas. En Mauricio hay 15 días festivos anuales. 7 de ellos son días festivos fijos, 1 y 2 de enero, 1 de febrero, 12 de marzo, 1 de mayo, 2 de noviembre y 25 de diciembre. El resto de días son fiestas religiosas cuyas fechas varían de un año a otro. La lista que figura a continuación se refiere únicamente a los días festivos. En Mauricio también existen otras festividades y celebraciones importantes, como el Festival Internacional del Creol, el Carnaval de Mauricio, Jouli, Raxia Abadan y la peregrinación del Padre Laval. Día de Año Nuevo 1 a 2 de enero. Año Nuevo Chino 23 de enero. Abolición de la esclavitud 1 de febrero. Taipo Osam Kabadee 7 de febrero. Mahashivaratree 20 de febrero. Día de la Independencia 12 de marzo. Ugadi 23 de marzo. Día del Trabajo 1 de mayo. Día de la Asunción 15 de agosto. Eid ul-Fitr 19 de agosto. Ganesh Chaturthi 20 de septiembre. Llegada de mano de obra contratada 2 de noviembre. Diwali 13 de noviembre. Navidad 25 de diciembre. Deporte. El deporte nacional de Mauricio es el fútbol y la selección nacional es llamada el Club M. Otros deportes populares en la isla incluyen el ciclismo, el tenis de mesa, el bádminton, el voleibol, el baloncesto, el balonmano, el boxeo, el judo, el karate, el levantamiento de pesas y el atletismo. Los deportes acuáticos son muy practicados e incluyen la natación, la vela, el buceo y el esquí acuático. Las carreras de caballos, que datan de 1812, cuando se inauguró el circuito de Champ de Mars, aún atraen al público. El país fue el anfitrión de las ediciones de 1985 y 2003 de los Juegos del Océano Índico. Debutó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y ganó su primera medalla en los Juegos de Pekín 2008, el bronce obtenido por el boxeador Bruno Juli. En 2016 hizo su debut en Fórmula 1 el piloto Pascal Wehrlein, quien es alemán de madre mauriciana. Fútbol. El organismo rector nacional es la Asociación de Fútbol de Mauricio. A nivel internacional, Mauricio está representado por el Club M en las competiciones absolutas, y por los equipos sub-17 y sub-20 en las competiciones juveniles. La principal liga de fútbol nacional de Mauricio es la Liga Mauriciana, y el principal torneo eliminatorio es la Copa Mauriciana.
El fútbol en Mauricio ha tenido una historia tumultuosa. La Liga de Mauricio se fundó en 1935, y la Asociación de Fútbol de Mauricio se fundó en 1952, afiliándose a la FIFA en 1962 y a la Confederación Africana de Fútbol en 1963. Los miembros fundadores de la asociación fueron el FC Doudou, el Faucon Flac SC, el CSC, el Hounds, el Royal College de Curepipe y el Saint Joseph College, todos ellos con sede en Curepipe y que, a excepción del Flac SC, han dejado de existir. A la AMF le han surgido problemas, desde la perpetua escasez de fondos hasta los constantes cambios de presidente, y ha sido objeto de críticas desde diversos ámbitos por no haber conseguido frenar el declive del fútbol en Mauricio. Aunque el fútbol sigue siendo el deporte más popular del país, la mayoría de los partidos de la Liga Nacional atraen a muy pocos espectadores, lo que hace que los clubes y la AMF obtengan muy pocos ingresos y deja a los jugadores sin la motivación necesaria para mostrar sus habilidades. La popularidad de este deporte se ha desplazado casi por completo a la Premier League inglesa, que se considera mucho más emocionante debido a la gran calidad del fútbol que se exhibe y a la presencia de numerosas estrellas de fama mundial. Las cadenas de televisión nacionales e internacionales retransmiten los partidos de la Premier League en los salones de casa varias veces a la semana, lo que contribuye a erosionar el interés por el fútbol local. En Mauricio hay muchos aficionados al Liverpool y al Manchester United. La gran reestructuración de la MPL en 1999 se consideró el inicio del declive del fútbol mauriciano. Debido a los disturbios ocurridos el 23 de mayo de 1999 entre el Fire Brigade Sports Club y el Scouts Club, que duraron 3 días y causaron la muerte de 7 personas, el gobierno impuso una prohibición de 18 meses a todas las actividades futbolísticas del país, y solo se permitió jugar a la selección nacional durante ese periodo. En la escena internacional, el equipo nacional, conocido como Club M, no ha tenido mucho éxito, ya que solo ha ganado 2 veces los Juegos del Océano Índico y se ha clasificado una vez para la Copa Africana de Naciones en 1974. En los últimos años ha caído en picada en la clasificación mundial de la FIFA, hasta alcanzar el nivel más bajo de su historia. Sin embargo, el futuro parece prometedor, ya que en 2006 se crearon 4 centros técnicos regionales para mejorar el fútbol juvenil en Mauricio, con la esperanza de revitalizar la selección nacional. Existe la esperanza de que el fútbol mauriciano pueda alcanzar nuevas cotas si la LMP sigue creciendo y se encuentran nuevos talentos en los CTR.